2025, cómo se le está yendo el año. La verdad es que estos últimos días del 2025 se nos van a ir como agua. Y estoy muy contenta en esta reunión, esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de Liberemos México en Facebook y en YouTube, porque tenemos una invitada que me da muchísimo gusto conocer. Hace poco me dieron a conocer un video en YouTube de una entrevista que le hacían a este mujerón, y cuando me dice mi presidente Tony Martínez de Liberemos México, te conseguí una entrevista con esta mujer, yo le dije, wow, qué honor, qué gusto. Mariana Benavides, tapatía preciosa, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, primero que nada, a ese angelito intercesor que fue Tony. Muchísimas gracias y de verdad un placer poder platicar con ustedes. Yo siempre lo digo a Leida y quiero que esto quede claro. Esto no se trata de Mariana, se trata del mensaje. O sea, que Claro. Mariana sea el vehículo para el mensaje es otra cosa. Así que yo, a donde me inviten a hablar de este tema, yo siempre voy a estar presente, siempre. Y últimamente, Mariana Benavides, en lo personal, he visto que aparece por todos lados en entrevistas. Ahora sí que lo comencé a buscar en mis redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y por todos lados me salía hashtag Mariana Benavides y todo relacionado con un análisis crítico de la educación en México. Y como ustedes saben, en Liberemos México, desde el 2021 me he especializado en temas de educación como maestra. He podido demostrar en muchos análisis, en muchos artículos en la revista México Vive, en la revista que dirijo, en la que me inviten, cómo los libros de texto gratuitos desde primero hasta sexto de primaria, y también materiales de estudio en preescolar y libros en secundaria, libros en preparatoria, libros en universidades, escuelas públicas y privadas, incorporan en un porcentaje cada vez más alto la ideología de género. Y me gustaría mucho, Mariana, que en esta mesa redonda reflexionamos juntas en torno a esta pregunta de la mesa de análisis de hoy. ¿Son nuestros hijos o son del Estado? ¿Quién es el responsable de la educación de los hijos? Porque muchas veces los padres de familia en México, con aquello de que la educación es laica, gratuita y obligatoria, endosan a sus hijos desde la más tierna infancia, desde el maternal, desde el preescolar, y ahí este cargo Estado de educar a mis hijos. Ahí me los entregas cuando estén titulados de una carrera universitaria, y ahí yo veré cómo continuó pues la educación de mis hijos o la supervisión de mis hijos. Pero en realidad el ser responsable de la educación de nuestros hijos está como muy alejado de la realidad del mexicano, que está totalmente volcado a ir por la papa, por la chuleta todos los días. Papá, mamá trabajan, ¿a qué hora revisan tareas? ¿A qué hora revisan los libros de texto? Cuando se enteran de una charla de Mariana Benavides o de un artículo de Aleida Paredes, de que todo eso está en el libro, dicen, ah, caray, no lo había visto, y se ponen a preguntarle a Mariana, ¿en qué página está Mariana? ¿Qué nos puedes decir, Mariana? ¿Cuánto tiempo tienes dedicada a esto y cuáles han sido tus descubrimientos más fuertes? Mira, Aleida, es algo, cuando vi yo el banner y plantearon la pregunta, desafortunadamente la gente cree que esto nada más se trata de libros de texto y nada más se trata de pedagogía, que no es pedagogía la que hay ahorita en México, hay que aclararlo eso desde un principio, porque esto es todo un movimiento a nivel internacional. A veces hay que ir un poquito más atrás, justo por este tema que tú decías, de que todo mundo andamos en el acelere completo, ¿no? Y que el trabajo, y que aquí, que allá. Cuando tú vas hacia atrás, yo les digo, me podría ir hasta muy atrás, que sería el movimiento de las sufragistas, este movimiento que dio arranque al feminismo, pero no me voy tan atrás porque luego las mamás se me friquean. Cuando esta gente dijo que fue la escuela de Frankfurt, y esto hay que tenerlo muy claro, estos pensadores, porque los que iniciaron esto, porque luego la gente dice, ¿cómo es que son socialistas y comunistas y no sé cuánta cosa? Cuando estos dos pensadores, Marx y Engels, quedaron rebasados porque la gente ya no se sentía oprimida, ya no se sentía oprimida por el dinero, por su posición de burgueses y proletariado, entonces dijeron, ¿cómo vamos a lograr oprimir aún más a la gente y mantener el control? Porque de esto se trata, de controles. Y entonces generan un movimiento que se llamó feminismo. Y entonces empoderan a la mujer. Papá ya estaba trabajando, hay que tener esto claro. ¿Y quién era la encargada en ese entonces de los hijos?
mamá. Si tú quitas a la mamá de la ecuación, ¿quién se convirtió, y tú lo acabas de decir, en tutor de los hijos? El Estado. Entonces, cuando les digo yo en las charlas que doy, en las conferencias, tienen que entender que esto tiene un trasfondo. Cuando yo digo yo no soy feminista, es porque justo este movimiento tan brillante de esta gente, y digo brillante entre comillas, de sacar a la mamá de la ecuación, dejó a los niños completamente vulnerables. Muchas feministas se me vienen a mí encima cuando yo les digo, díganme cómo antes, y estamos hablando sí de los 50, los 60, una familia sobrevivía solo con el sueldo del papá y había 12 hijos en la casa. 12. Y comían bien y estudiaban y hacían muchas cosas que hoy por hoy dices, si no trabajamos los dos no podemos. Bueno, sencillo. Se modificó la economía porque al tener 2 ingresos en casa, las cosas subieron de costo, los impuestos subieron más, el Estado recaudó más dinero con este pretexto. Y entonces sí, efectivamente, le dejamos al Estado la crianza de los niños. Por eso yo les digo, suena muy feo lo que voy a decir, pero es muy cierto. Esto no es culpa de un régimen actual. Que este régimen le metió el acelerador, ese es otro punto. Pero esto no es culpa de un régimen actual. Yo acabo de publicar un libro que se llama La educación, la lucha silenciosa para la imposición. Esta lucha viene desde la creación de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todos en mayor o menor grado tenemos adoctrinamiento. Todos en mayor o menor grado. Unos más, unos menos. En México les costó antes, no ahora, mucho trabajo entrar con este adoctrinamiento porque México se identificaba como católico. El 70% de los mexicanos se sigue aún identificando con el catolicismo. Entonces, hasta cierto grado son todavía conservadores en ciertos temas, pero se han comprado muchas de estas ideas. Y ahí es donde estamos, en este meollo de que nosotros fuimos los que le entregamos los hijos al Estado, sin darnos cuenta, pero lo hicimos, porque nos compramos este cuento, y yo le he dicho en mis conferencias, yo también me lo compré. Yo no me quise casar. Yo dije, yo mujer empoderada, poderosa, yo puedo con absolutamente todo. Y adivina hoy, Aleida, quién es la persona que me ayuda todavía aún hoy a sacar adelante a mis hijas, a pesar de que no me casé, el papá de mis hijas. Entonces, todos tenemos, en mayor o menor grado, adoctrinamiento. Entonces, sí, fue responsabilidad de nosotros, desafortunadamente, dejarle los hijos al Estado. Y eso nos cobra una factura muy alta. He visto que muchos padres de familia acuden desesperados, sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, a psicólogos, a terapeutas, porque sus hijos se enfrentan a una crisis de identidad y que en la escuela, en lugar de ayudarlos, agravan el problema. Y una amiga mía que es maestra en psicoterapia familiar me ha dicho, de un tiempo a la fecha, parece que es una pandemia de adolescentes con un nivel de crisis respecto a su identidad, donde de repente le salen a papá y mamá, sabes que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, o más bien ya no sé ni quién soy, y vienen los papás desesperados a buscar ayuda, pero dice, parece que está de moda. O sea, ella como psicoterapeuta que tiene años dedicándose a eso, dice, es que de repente fue un boom, como si fuera una moda entre los adolescentes, pero lo peor de todo es que no se queda ahí. Lo peor de todo es que nuestro actual presidente hizo en la Ciudad de México, cuando era jefa de gobierno, una clínica que permite la hormonización, las terapias de conversión, las cirugías de reasignación de sexo, con operaciones gratuitas. Y si eso hizo en su momento como jefa de gobierno, el temor, cuando sabíamos que era la candidata más fuerte para la presidencia de la República, decíamos, ¿qué le espera a los niños? Porque países, tú sabes, como Francia, Inglaterra, países europeos que ya lo probaron, ahora están yéndose hacia atrás, diciendo las consecuencias de llevar a esto a una política pública son gravísimas. ¿Qué has notado tú al respecto de este tema? ¿Qué hizo este gobierno? Y este es un punto medular que quiero que quede muy claro, porque tú dices, abrió una clínica, le hacían a esta señora y al señor que estuvo el sexenio pasado, les hacían falta 2 cosas.
que eran las legislaciones. Y yo le llamo a esto la criminalización de los papás. ¿Por qué? Cuando todo el mundo el año pasado nos estábamos peleando porque si una candidata, la otra o el otro señor iban a tener un debate y sobre qué condiciones, en la Cámara de Diputados y de Senadores estaba autorizando la ley de crianza positiva. Van a decir, Mariana, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver el día de hoy. ¿Por qué? Esta ley realizó modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Civil Penal Federal. ¿Qué quiere decir? Y aparte hicieron la prohibición de las terapias de conversión, porque hoy convertir a tu hijo es decirle que es un niño. O sea, si el niño viene y te dice, mamá, yo soy una niña, y tú como mamá le dices, a ver, permíteme tantito, tú eres un niño biológicamente, no eres una niña, tú estás convirtiendo al niño. O sea, decirle a tu hijo su realidad biológica es estarlo convirtiendo. Así de loca está la legislación. No es que yo lo diga, así de loca está. 1. 2. Después viene la ley de crianza positiva. Esta ley literalmente dice, ningún padre, psicólogo, sacerdote, tío, primo, amigo, hasta 7 grados, o sea, abuelo, es más, tu vecino, no le puede negar al niño su expresión de género. Entonces, vamos a ponerlo raso, porque a mí me gusta explicarlo así a los papás. Si me extiendo, me dices. Juanito dijo que ya no es Juanito, es Juanita. Entonces el papá de entrada le dice, a ver, espérame, vamos a ir con un psicólogo para que el psicólogo te oriente. Los psicólogos están obligados a solo dar terapia afirmativa. Y si el psicólogo está obligado, imagínense la escuela. O sea, la escuela le va a aplaudir y le va a decir, encontraste tu identidad, Juanita, felicidades. Entonces va a ser este love bombing, este bombardeo de amor, donde cuando llegue con el papá y le diga, ya no soy Juanito, soy Juanita, ¿quién es el villano? El papá, porque el papá no lo está firmando. Vamos con el psicólogo. Si te encuentras un psicólogo, y yo lo digo, no me interesa que me funen, católico consciente va a decir, a ver, vamos a hacer un análisis, vamos a trabajar sobre esta confusión que tú tienes. Pero si te topas uno que medio ya se compró estas ideas progresistas o que apoya al lobby LGBT, valiste, porque le van a decir a tu hijo, sí, eres Juanita, ¿cómo no? Y entonces yo, psicólogo, te voy a mandar con un endocrinólogo para que el endocrinólogo, con mi carta donde yo ya digo que tú tienes una niña adentro, autorice esa hormonización. Y entonces te van a dar un bloqueador de pubertad, que son terribles las consecuencias de los bloqueadores de pubertad, ya no digamos de las hormonas y de las cirugías, pero de entrada, los bloqueadores de pubertad, si se los das a un niño y el niño dentro de 8 años dice, ¿sabes qué? No soy Juanita, soy Juanito, ya era mi confusión, ya estaba mal. El niño ya no va a poder tener un desarrollo sexual correcto, ni un desarrollo físico correcto, porque tú ya le bloqueaste todo eso. Entonces, señores, no es así. Y entonces, quiero cerrar la pinza porque esto creo que es un tema medular. Primero, las terapias de conversión, donde decirles la realidad, ya estás tú convirtiendo a tu hijo. Después viene la crianza positiva. ¿Cuál es esa tercera llave? Y que ya está autorizada por la Suprema Corte. El niño que antes necesitaba que su papá lo llevara al registro civil para hacer este cambio de género en las actas de nacimiento, ya puede ir solo. Y entonces yo, padres de familia, les digo, ¿por qué esto puede parecer muy idiota, pero es tan importante? Porque que yo me acuerdo, en México, el documento legal más importante que tenemos todos los mexicanos se llama acta de nacimiento. Entonces, si el documento ya te está validando como lo que no eres, ¿qué crees? Con la ley de conversión y la ley de terapias afirmativas, papis, no les queda otra más que decir si es cierto, porque si no, multas estratosféricas o pueden ir a la cárcel
y de pasada perder la patria potestad de sus hijos. Esa es la pinza que nadie se dio cuenta y que ya tenemos todos, así mira, Y amarrados lo aquí. cual ya es una realidad en países como Canadá. O sea, no Uh-huh. nos vamos lejos. Aquí en nuestro mismo continente, en el norte, y bueno, lo que hizo en su momento Biden en Estados Unidos, también fue abrir las puertas, que llega Trump y bueno, las vuelve a cerrar, pero estamos viendo una tendencia hacia el progresismo y México dice, yo no me quiero quedar atrás. ¿Cómo México se va a quedar atrás y todos están yendo por la bendición de la OMS, de la ONU, de la UNESCO y los organismos internacionales hacia allá? Pues México no se puede quedar atrás, tiene que ir hacia la tendencia progresista. Y tristemente se ve esa tendencia totalmente respaldada por el oficialismo, por el partido político en el poder. Y cuando nos vimos a ver cuál es la oposición en un escenario electoral, vimos que los demás partidos también estaban apoyando esta cuestión progresista, es decir, todos los que somos conservadores en el tema de los valores, no veíamos un partido político que nos representara y dijera, yo sí voy a sacar la ideología de género de los libros de texto, el adoctrinamiento socialista, yo voy a hacer la diferencia, si no veíamos más de lo mismo. A mí me da mucha risa cuando vienen y nos dicen, porque a mí me lo dicen mucho, prianista, derechista, antes gobernaba la derecha, le digo, en México nunca ha gobernado la derecha, ¿eh? Desde Porfirio Díaz hasta ahorita nadie ha sido de derecha, cuando tienes a un PRI afiliado a la Internacional Socialista, cuando Sí. ves a este nuevo PAN diciendo cada quien haga lo que quiere, yo solo estoy aquí para mediar, o sea, usted aborte, usted declárese como usted quiera, yo no tengo problema, dices tú, siguen diciendo que son partidos de derecha, eso no existe en México. No, no. Y esto, como te repito, esto se aceleró mucho desde el 2006, porque en el 2006, y esto a la gente panista no le gusta que lo diga, pero lo tengo que decir, Felipe Calderón Hinojosa fue el que trajo la educación sexual integral. De entrada, Vicente Fox le abrió la puerta al lenguaje inclusivo. Y nadie nos dimos cuenta, chiquillos y chiquillas, y todo el mundo, bravo, el señor. Mujeres y hombres, y tú así. Hoy a la distancia dices quién le abrió la puerta al lenguaje inclusivo. Por eso son cambios tan sutiles que fuimos aceptando. La Y ventana de Overton que se va abriendo y se abriendo y va abriendo. abriendo, precisamente. Y entonces tienes a un Felipe Calderón que aparte, bueno, perdón, y también este señor Vicente Fox traía el antecedente de que Salinas de Gortari fue el que trajo a Freire a México. Fíjate desde cuándo estamos hablando. Entonces, Felipe La Calderón, pedagogía del oprimido. al hacer toda esta globalización del gobierno de México, porque acuérdense que así lo vendió Felipe Calderón, le abre la puerta a la OMS y le abre la puerta a la UNICEF y a la ONU. Y entonces, ¡pum!, llegan todas estas ideas aquí. Llegan todas estas. Entonces, cuando a mí la gente viene y me dice, lo que pasa es que usted, señora retrógrada, se asusta de la educación sexual. No, yo no me asusto, pero la educación sexual se da en casa. Ay, que hay Claro. muchos niños que no la reciben. Pues yo prefiero que no la reciban en la escuela, y menos por esta bola de degenerados, perdón, pero Sí. no. Sí, no, y a mí me tocó, Mariana, como maestra, bueno, me ha tocado ver de todo, pero vi una conferencia de un médico con su ropa de médico a preparatoria, el auditorio lleno con los demás, todos los semestres de preparatoria, dando una charla de educación sexual, pero de lo más vulgar que yo decía, a ver, yo iba como maestra cuidando a mis alumnos, y estaban varios maestros, yo nada más volteaba a ver si había alguien de los directivos que podía decirle a ese señor, si estuviera ahí mi hija, yo sí como mamá hubiera dicho, oiga, no tiene por qué usted hablarles de estos temas de educación sexual de una manera tan vulgar, tan grotesca, sin tacto. Es decir, nosotros no podemos confiar que alguien más le enseñe a nuestros hijos un tema tan delicado como es la educación sexual. Este médico, que es un médico, es un profesional de la salud que debería de tener por lo menos tantito tacto, educación a la hora de hablar de estos conceptos, de lo más vulgar, grosero, grotesco, ejemplos que hacen que el tema de la educación sexual para los niños se trivialice, se banalice, que lo vean como cualquier acto biológico de cualquier ser vivo, de cualquier animal. Y a mí la verdad me molestó mucho pero ¿qué pasa?
que los chicos lo ven como normal, como si es que hablar con groserías para el mexicano es normal y hablar de esa manera vulgar es normal. Entonces usted, maestra, como es ya señora, mejor cállese, señora, siéntese. Bueno, No, a tengo la mí, impresión que eso me hubieran dicho a mí. cuando yo empecé a estudiar a fondo la NEM y la educación sexual integral, me topé con que se lo voy a recomendar a toda la gente porque está gratuito en YouTube, o sea, perdón, en YouTube, en Internet, y es cristiano, pero no, hagan los que no sean cristianos, quiten el sesgo religioso si quieren, un documental que se llama Los contaminadores mentales. Específicamente les explica paso a paso de dónde viene la educación sexual integral, que su principal promotor se llama Planet Parenthood. Planet Parenthood, la mayor clínica abortiva que hay en el mundo. Entonces, si no entendemos a dónde nos están llevando, de verdad es que no le estamos prestando atención. Ahora, ¿por qué me llamaba mucho la atención? Y esto, por eso les digo que esto es de mucho tiempo. Primero nos vendieron la idea, y tú te vas a acordar, tú que eres maestra. Maestra, bájese al nivel del niño. Y de repente decías, bueno, sí es cierto, tengo que entender a los niños. Lo veías positivo. Cuando de repente te das cuenta, tienes a los niños trepados acá arriba. Y dices, a ver, momento, y ahora ya no los puedes tocar, aparte. O sea, ya les diste, empoderaste tanto a los niños, el bájate al nivel del niño era eso. Que ahora los niños son los que dictan, primera. Segunda, es que los niños, para defenderse del abuso, necesitan llamarle a las cosas por su nombre. No pipí, no colita, hay que decir pene y vagina. Yo decía, yo en su momento yo decía, bueno, sí es cierto. Cuando empiezo a entender que esto era para romper este pudor de los niños, porque yo se lo digo a los papás en el curso, a ver, métete a bañar con tu hijo chiquito o mete a bañar a tu hijo, no te metas allá, sino mete a bañar a tu hijo a la regadera. Y de repente se me olvidó la toalla, ahorita vengo. Y te vas. Cuando tú regreses a la regadera y abras la puerta, el niño por instinto se va a cubrir. Eso es instinto del niño. Eso es pudor. El llamarle a las cosas por su nombre fue perfectamente diseñado para que los niños pierdan ese pudor. Porque entonces ya da lo mismo. Y justo lo que decías, hablan con unas palabras que tú te quedas así como, Dios santo. Y no es por asustada, es porque en serio estamos reventando a los niños desde chiquititos. Desde chiquititos. Rompieron el pudor y le abrieron la puerta a todas estas cosas que hoy estamos viendo, que repito, no, yo siempre lo digo, yo no hablo desde el sesgo religioso, yo hablo de cosas técnicas. Esto es técnico. Sí, me hiciste recordar un libro buenísimo que se llama Retorno al Pudor, de Wendy Salit, una escritora en Estados Unidos, y que nos hace ver cómo poco a poco esta ventana de Overton ha hecho que vayamos perdiendo el pudor y que sea natural salir topless en las playas, mandar el pack en las fotos, y que ya queda fuera de moda un adolescente que no entra a ese círculo. A la gente no le gusta cuando digo esto. ¿Qué es OnlyFans? ¿Una red de prostitución autorizada, legalizada? Porque es eso. Sí. Es eso. No le gusta a la gente oír estas cosas, pero es eso. Entonces, hemos normalizado tanto las cosas que hoy, el otro día me hablaba un padre de familia de aquí de Jalisco, y él tiene mucha familia que son pedagogos, médicos, maestros, muchos maestros. Imagínate mi hueco en el estómago cuando me dijo que le acababan de hablar para platicarle que sus niños de tercer año, de 8 y 9 años, estaban teniendo relaciones sexuales. Casos de los niños así, montones. Cuando a mí vienen y me dicen, es que la tasa de natalidad de adolescentes bajó. Pues sí, bajó gracias a la educación sexual integral. Explico. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que estén teniendo menos hijos, que no estén teniendo hijos.
están teniendo menos hijos. Esa es la tasa de natalidad. Entonces, un adolescente que ya inició su vida sexual va a tener un hijo. Ah, no, padrísimo. Si lo que no queremos es adolescentes embarazados, no que tengan menos. Ah, no, pero es que a base de explicarles sobre anticonceptivos o explicarles sobre el método del ritmo o explicarles sobre el DIU o asustarlos con las enfermedades de transmisión sexual, van a dejar de tener sexo. Y dices, ¿tú es en serio que tú crees eso? Lo que se ha visto es lo contrario. O sea, yo como maestra, desde hace décadas se enseñan los tipos de anticonceptivos y se dice, no, pues es que el conocimiento es poder. Si los chicos saben cómo prevenirlo, lo van a poder prevenir. Y lo que hemos visto, yo lo he visto durante muchos años, se les dan condones como si fueran caramelos. Claro, por Entonces, cuando se supuesto. le da ese tipo de pláticas, para que sepan todo el detalle, el teje y manejo de los anticonceptivos, la píldora del día siguiente, lo que hace es casi que una invitación a que inicies tu vida sexual y que no te preocupes en las consecuencias, porque incluso está la píldora del día siguiente para que si hay algo que no esperabas, lo remedies. Cada vez son más los casos de embarazos de adolescentes en lugar de menos. Hay esta es una combinación muy peligrosa y yo invito a tu público, a todos los papás que nos estén viendo o que nos vayan a ver posteriormente. Tecleen en este momento los que están aquí, cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, porque es una combinación muy peligrosa, porque tienen toda la información, pero aparte les dicen que es su derecho a iniciar su vida sexual cuando ellos decidan. Mucha gente viene y me dice, Mariana, dice adolescentes y jóvenes. Sí, señores, la OMS dice que los adolescentes son desde los 9 años. Digo, nomás como dato. Entonces, estamos hablando de que los niños desde los 9 años tienen derecho a una vida sexual, tienen derecho a la privacidad, a que tú no les cuestiones nada, tienen derecho aparte a la información. O sea, tú les tienes que dar el celular donde van a ver porno, donde se van a informar de cómo tener relaciones sexuales, de cómo, o sea, cuando yo la leí, con perdón tuyo, yo dije, esto no es una cartilla de derechos sexuales, este es un manual para pedo. Porque ahí les dicen, y si no te respetan, aquí tienes las legislaciones que te cubren. Ah, mira tú qué padre. O sea, ¿Hay le estás alguna dando... comunidad que le beneficia que haya niños que estén iniciando su vida sexual y que Exacto. puedan saltarse la tabla de la legalidad porque el niño está en su libre desarrollo de su personalidad? No, y te dan todas las herramientas legales. Repito, porque yo digo que es un manual para estas gentes, porque ya le estás diciendo cómo decirle al niño, por decir, mi amor, tú puedes decir que esto, hay un artículo que dice, tienen derecho a la manifestación de su amor en la vía pública. O sea, y si no te lo permiten, este artículo te cubre y este también. Entonces, imagínate tú que tú veas a un adulto con un niño teniendo una manifestación de estas muy incómodas y muy, muy impropias y te acerques, el niño, obviamente, con el conocimiento del adulto, te va a decir, es mi derecho. Y lo dice aquí y aquí y aquí. ¿Para quién es el manual? ¿Para los niños o para los adultos abusadores? Y eso pasa Hace rato, inadvertido. sí. Hace rato, Mariana, mencionabas que el contenido de los libros de texto puede ser lo menos peligroso de todas las influencias que puede tener un estudiante. Ahorita hablaste de porno, hablaste de que puede haber películas, videojuegos, redes sociales. Es decir, nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la República Mexicana están siendo bombardeados desde distintos flancos con un fin. ¿Cuál consideras, Mariana, que finalmente es el objetivo que están persiguiendo estos organismos internacionales y que el gobierno está avalando de alguna manera? Que haya cada vez menos familias, que haya cada vez menos natalidad. ¿Cuál consideras que es finalmente el objetivo que se persigue? Yo les digo que hay 4, vamos a agregarle uno. Primero, la destrucción de la familia. A mí me queda claro, y oyes unos videos en Instagram, en TikTok, a estos niños diciendo, güey, la familia, padre, madre e hijos ya no es útil. Y dices tú, ¿y cómo vas a nacer?
O sea, porque les recuerdo que la única persona que puede traer al mundo es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Les gusta a estas gentes o no les gusta, no? La familia es obsoleta. Les interesa destruir la familia. ¿Por qué como núcleo? Porque es quien te cimienta, quien te da valores y quien te ayuda a tu desarrollo inicial. 1. 2. Y esos intereses son como para otro programa completito aparte. Los intereses de las farmacéuticas con el aborto y con la hormonización. Porque yo les digo siempre, Mucho dinero. cuando ustedes no entiendan algo, sigan la ruta del dinero. Siempre sigan la ruta del dinero. Y ahorita me regreso ahí. Pero para terminar esto, ahorita me regreso ahí porque esto es bien interesante y a los papás les abre los ojos muy rápido. Número 3, y creo que esto es básico entenderlo, había una legislación muy idiota en Estados Unidos donde querían normalizar la pedo como una orientación de género. O sea, yo adulto me identifico como alguien que me gustan los menores. Hacia allá van. Y entonces a que todos digamos, bueno, pues es su orientación y es su identidad de género y es su expresión y hay que respetarlo. Hacia allá van. Por eso este lobby tiene el LGBTQTT y más. Más va abriendo caminos y las puertas. Ese es el famoso MAP, que es esta organización de mens que hombres que les gustan los menores de edad. Entonces, sí. y el último, y aunque se enoje la gente, porque esto no viene de mí, vienen libros de filósofos de hace muchísimos años, muchísimos, que es quitar a Dios del centro, desaparecer a Dios. ¿Van muy avanzados? Sí, muy avanzados. Pero si tú quitas todo esto, dejas a los niños en manos de mucho mal, de mucha maldad. ¿Y por qué te decía que me interesaba regresarme? Y esto, yo siempre que les digo de la ruta del dinero, digo, desafortunadamente tú me vas a entender, Aleida, cuando empiezas a investigar una cosa, vas abriendo puertas y va saliendo más cochinero y te vuelves a meter y sale más cochinero y más cochinero. Sí. Y esto he hablado con gente de Manada en Argentina, que es una organización, Argentina y Chile, que ustedes no saben la labor que hacen allá. Yo quisiera tener el tipo de organización que tienen ellos, pero mi presupuesto no lo permite. Pero bueno, Manada en Argentina, en Chile, muchos colectivos, y no me gusta llamarles colectivos porque al final de cuentas estaría yo hablando de socialismo, sino muchos grupos, muchas organizaciones que se han reunido. Asociaciones civiles, me decían, investiga esto. Voy. Y tú lo decías, abrió la clínica esta señora y les daban gratuito el tratamiento, ¿verdad? ¿Tú lo dijiste? No lo dije yo. Bueno. Aquí está el gobierno, aquí está la farmacéutica. Y en medio quedó Mariana, ¿verdad? Mariana es el broker, el que hace la negociación entre estos dos. Este broker se lleva, vamos a suponer que un tratamiento de un niño cuesta, ¿qué te gusta? $8,000 mensuales, aprox entre hormonas y psicólogos y todo lo que se necesita. Entonces, el gobierno tiene el dinero para pagar, sí, y la farmacéutica tiene la medicina. Entonces, yo, broker, hago este negocio, los contacto porque soy muy brillante y de cada tratamiento me voy a llevar $100. Dices tú, bueno, está trabajando. Ahora súmale que tengas solo en la Ciudad de México 1,000 niños por mes. Estamos hablando. Y eso multiplícalo por todos los estados de la República por N cantidad de niños, porque cada vez más niños se declaran. Y ahí ligas el interés que tiene la escuela en que más niños se declaren y el gobierno en que más niños se declaren. Porque ahorita yo dije Mariana, pero seguramente ese broker está dentro del gobierno. 1. Y 2, les recuerdo que una vez que un niño empieza a tomar hormonas, ya no las puede dejar de tomar de por vida. Entonces estamos hablando de, vamos a suponer, hoy, de este que pusimos, este ejemplo, son 1 millón
al mes de dólares durante el resto de la vida de los niños. Si eso no les parece que están utilizando a los niños como vehículo para hacer negocios, es que no están entendiendo nada. Este es un negocio de la farmacéutica y normalmente esas farmacéuticas están manejadas por gente todavía más arriba que sabe perfectamente a dónde va dirigido este plan. Es un negociazo. Es un negociazo, es tremendo y muchas veces los padres no se ponen a investigar. Cuando un niño les viene con estas ideas, se les hace fácil con tal de demostrarle un amor, una aceptación, decirle sí, vamos a investigar y vamos a hacerlo y te vamos a apoyar. Pero si de verdad aman a sus hijos y se ponen a investigar, ¿cómo se hacen adictos a una organización de por vida donde ya no van a poder dejar de tomar porque si no se acaba su vida? Y donde cuando quieren destransicionar les cuesta tanto trabajo y donde muchas veces caen en depresión profunda, en ansiedad, en una serie de problemáticas psicológicas, biológicas, fisiológicas y terminan quitándose la vida porque no hay quien los entienda, los comprenda, los apoye y consideran que ya haberse muchas veces haya hecho la cirugía de reasignación de sexo y mutilar sus cuerpos sanos, bellos, jóvenes y atrofiarlos para el resto de la vida, eso no lo ven a esa edad, a la edad de la pubertad, de la juventud. Y por eso un papá que no hace la contención correcta, la explicación correcta a tiempo, sino que le da por su lado sin buscar la ayuda, pues las consecuencias son terribles. Pero lo peor son estas leyes malas que están mencionando, donde aunque el padre quiera hacer la terapia, donde quiera llevarlo con un padre, un sacerdote, un pastor, un psicólogo, van a estar con los brazos cruzados. Es muy triste en mi canal de... Cuando quieran escuchar, voy a decir 3 testimonios. Santiago y Nael son 2 chilenos trans. Va a decir, ¿cómo? Eran mujeres y tú los ves en pantalla y dices, oigan, son 2 hombres. Sin embargo, ellos en Chile son activistas contra todo esto. ¿Por qué? Y ellos lo explicaron ese día que tuve la fortuna de poderlos entrevistar. Para empezar, cuando ellos hicieron su hormonización, no tenían ni siquiera la información que hoy hay disponible. O sea, ellos empezaron solos. O sea, de yo me aviento y vámonos. Y yo averigüé lo que medio leí en internet y vámonos. Bueno. Hoy, y ellos te lo dicen, y te digo, yo los estimo mucho porque hemos batallado en esto juntos. Acaban ellos de detener justo la autorización para las terapias de hormonización en Chile. Sí. Justo. Y Santiago y Nael me decían, a pesar de que yo inicié mi transición ya adultos, porque los 2 la iniciaron ya mayores de edad, nunca nos explicaron realmente lo que iba a provocar. Y uno de ellos me dice, yo tomo 12 medicamentos al día, yo tomo 15 y tengo que ir a terapia. Y entre esos medicamentos están los ansiolíticos y están un montón de cosas porque ya no lo pueden dejar. Esos son 2 testimonios que están ahí que para que le abran los ojos a los papás y se los dicen 2 trans, pero ellos siempre te dicen, yo soy, por fuera parezco un hombre, pero yo sé que soy una mujer, yo no voy a ir y les voy a decir, quiero ir con el proctólogo porque soy una mujer internamente, o sea, solo cambié por fuera. Y la segunda, que creo que es muy importante, es, vayan y vean el video con Nicolás Redeo. Él era activista trans. ¿Te acuerdas de 2 personajes que teníamos el año pasado en el Senado que eran las diputrans? Salma Luébano y esta otra señora, María Clemente, que me peleé con ellas todo el sexenio pasado, pero bueno, eso es otro punto. Él era de ese estilo. ¿Cuándo? Y curiosamente, y lo tengo que decir, los 3, una vez que se acercaron a la iglesia, los 3 salieron de esa ideología. Pero bueno, ese es otro. ¡Wow! Nicolás. Esa no me la sabía. Nicolás, en el momento que le cae el 20 y dice, Mariana, yo creo que yo en ese momento tuve como yo más bien era depresivo y dije, a lo mejor sí es cierto, soy mujer y por eso no encuentro mi lugar en el mundo. Y me fui para allá y cuando me di cuenta que él fue la primera cirugía facial de Chile.
para la feminización. Dice, yo hoy no siento cómo y mi mandíbula no funciona correctamente. Y nos contó toda su historia. Y él es de transicionador. Él sí se animó a dejar las hormonas y es impresionante la historia. Y yo te puedo decir, todavía no se animan, no logro que se animen. Yo esas historias las tengo en México. Yo le he dado acompañamiento desde hace 4 años a esas familias. Pero todavía tienen mucho miedo en México de hablar de estos temas. Yo espero que le vayan perdiendo el miedo porque se necesita, pero tengo muchos casos en México de familias que ya vivieron esto. Entonces no lo veamos lejano porque eso está pasando ahorita. De hecho, ahorita que lo dices, Guadalajara me parece que fue el primer estado de la República que aceptó el cambio sexogenérico en actas de nacimiento. Morelos fue el primero en el matrimonio homoparental. Ahora sí que estamos en estados que tienen su fama. Lo aceptaron, pero con acompañamiento del papá. Esta nueva ley la quisieron pasar el año pasado y gracias al Frente Nacional por la Familia y a tu servidora no pasó. Estuvimos hablando diputado por diputado y logramos que hasta 3 de Morena votaran en contra, pero se les explicó con todas las evidencias el daño que hace esto. Entonces, pero ya viene la Suprema Corte a seguir impulsando el tema y ahora hacerlo obligatorio. O sea, ya no están conformes con que nada más aquí o nada más allá. Van a ir estado por estado buscando que esto se autorice y que los niños puedan ir solitos, sin el papá, a cambiar el acta de nacimiento. Algo que tenemos en común, Mariana y su servidora, es que somos madres de familia. Mi hija va en tercer semestre de preparatoria, no sé tus hijos, Mariana, pero cuando me pongo a pensar en el México dentro de 10 años, un 2035, en el México dentro de 20 años, un 2045, donde ellos ya van a estar terminando su carrera universitaria, van a estar siendo padres de familia, y me pongo a pensar en las leyes actuales de México, que la mayoría son leyes malas, y me pongo a estudiar un poco la posibilidad de dar un giro, derogando tantas leyes malas y teniendo la posibilidad de enmendar el camino, como lo hicieron en su momento otras naciones, otros países que fueron de socialismo extremo, de una ideología de izquierda que trajo hambre, que trajo miseria, que trajo opresión, caos, violencia, inseguridad. Digo, ¿qué podemos hacer padres de familia, específicamente madres de familia, que muchas veces dicen, no, eso de la política, yo no quiero saber nada, mientras no sea algo que me afecte a mí, pues seguiré recibiendo mi subsidio cada mes, en la beca de mi hijo en su escuela, cada que nos la mandan, y pues aguantando. ¿Qué pasaría si los mexicanos seguimos como vamos dentro de 10, 20 años? Esta tendencia progresista, socialista, donde cada vez pues más gente vota a cambio de un subsidio sin tomar en cuenta cómo estamos hipotecando nuestro futuro. Yo te diría que desafortunadamente la educación que estamos llevando ahorita a los niños, dentro de 10 años ya no van a necesitar ni siquiera dar los subsidios, porque los niños van a comprar esta idea y van a decir, yo voto por ellos. O sea, ya lo van a hacer desde el convencimiento. No nos vayamos más lejos. ¿Cómo está Venezuela y cómo está Cuba? Y a ellos no les dan subsidios, ¿eh? Y siguen votando por el chavismo y por el chavismo y por Castro, por el castrismo en Cuba. Y ellos no reciben subsidios. Entonces esto funciona, esta pedagogía funciona maravillosamente bien para ellos. Pero más allá de eso, es una ruptura del tejido social. Y eso ya lo estamos viendo hoy. Estamos viendo a niños golpeando a sus papás. Estamos viendo a los niños mucho más violentos y eso nadie me lo puede negar. Los niños hoy por hoy son más violentos y no tienen la culpa solamente el videojuego. Tiene la culpa, y ahí sí lo digo claramente, en todas mis conferencias, en todas mis pláticas, siempre les digo, papás, yo también llego harta de trabajar. Créanme que llego harta de trabajar, cansada por el tráfico, por el trabajo, por el que traigo en los pendientes del día siguiente o del mismo día. Y también llego y tengo ropa que lavar y muchas cosas que hacer. Pero esos 10, 15 minutos que ustedes se sienten con sus hijos
y le digan, a ver, enséñame, ¿qué te dejaron de tarea? ¿Qué platicaron en la escuela? Y que ustedes puedan revertir ese concepto, le pueden salvar la vida a su hijo. No es exageración, porque no solo es la hormonización, lo dijo Aleida, es las crisis de ansiedad. Oye, Aleida, no sé cuántos años tengas, yo tengo 49, pero yo me acuerdo cuando iba a la escuela y había a lo mejor un niño que decía, ay, güey, como que es medio amanerado en el salón, ¿no? Siempre. Uno, dos, cuando mucho. Dos, exacto. Y a ver, tú acuérdate si había niños que se declararan depresivos, con ansiedad, con T. Les digo, hoy todos tienen TDA, TDAH, TDR, TDTILA, todos tienen un T. Todos tienen un T. Si ustedes papás no se dan cuenta que esa ansiedad se genera, primera desde casa, claro, por la falta de atención, pero también se genera por una escuela que los somete a historias de terror, porque esta pedagogía está diseñada para hacer activistas políticos en todos los temas. ¿Y cómo te activas? En base a una historia de terror. Vienen y te dicen, el agua se está acabando, mañana nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a morir. Y todos los niños son Greta Thunberg. Todos los niños son Greta Thunberg y llegan a tu casa, vamos a quitar la basura y ahora la orgánica y la inorgánica. Véanlo ustedes, porque sé que muchos lo están viendo y se están riendo porque saben que sí pasa. 2. ¿Cuántas niñas vieron ustedes este año comparado con años anteriores en las marchas del 8N? Montones de niñas con pañuelo morado. Montones. Porque el maldito hombre, yo les digo, ¿por qué tengo que odiar a todos los hombres, güey? Mi papá era bien a toda madre. Mi hermano con todos sus bemoles, porque tiene un genio de la chingada, pero él como persona es muy buen papá. Tengo amigos que son maravillosos papás y también conozco otros que no lo son, pero también conozco mujeres que no son buenas mamás. Esto no es de género, esto es de la persona, de tu crianza. Entonces, ¿verdad que sí vieron más niñas en la marcha del 8N? ¿Verdad que están viendo un montón de niños que se declaran gays, trans, y defienden al colectivo como si fueran ellos mismos los que están perdiendo la vida? O sea, esto es literalmente un bombardeo. Entonces, la finalidad es volver activistas políticos. La segunda, el enfrentamiento continuo con los papás. Para que tus papás tú como papá no tengas validez, tu voz no sea legítima. Y ustedes lo ven, no estoy mintiendo. Cuando los niños vienen y te dicen, es tu obligación mantenerme, yo no te pedí nacer. O viene el niño y te dice, es que tú no sabes, tú no entiendes ahora cómo son las cosas porque ya estás viejito. Por eso te digo que cuando yo empiezo a platicar de esto, yo sé que le cae a muchos papás los 20, ¿no? O cuando vienen y te dicen, yo tengo derecho, den por hecho que su hijo ya está infectado con este virus. En el momento, algún lugar lo escuchó. En el momento en que tu hijo te diga, yo tengo derecho a lo que tú quieras, ¿eh? Porque puede ser desde que le compres un celular, desde que lo que tú quieras. Además, a salir a jugar a la hora que yo quiera, porque es mi derecho el esparcimiento, su hijo ya tiene este virus metido hasta las médulas, hasta los calzones. O sea, dense cuenta, y esto es un juego muy, muy perverso que está haciendo la nueva escuela. Así es, y por eso estamos teniendo esta mesa redonda en Liberemos México. Vamos a leer algunos comentarios. Dice aquí, Mariana, ¿cómo se puso Lomelí al ver perdido su posible negocio después de que parte de su propia bancada votó contra la ley trans? Exactamente. Aquí en Jalisco se puso loco este señor, porque es de Jalisco, y él es el encargado en el Senado, él es senador, pero aparte, mira, bien curioso, él es dueño de farmacéuticas y la farmacéutica que más medicamentos le vende al gobierno, así como casual, ¿no? Y entonces la bancada de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco votó en contra.
no pasó la ley en Jalisco. Entonces, imagínate cómo se puso. A mí me quiere muchísimo el señor Lomelí, no sabes, me quiere mucho. Dice Eugenia Peñalo, saludo desde Toluca, Estado de México. Saludos, un tema muy delicado. Los padres debemos ser la contención correcta. Efectivamente, los padres somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Nadie más debería de serlo. Laura Sánchez, intereses de farmacéuticas con respecto al aborto y a la anticoncepción. Tony Martínez está en carretera, pero ha estado muy al pendiente. Follow the money, dice. Laura Sánchez, familia es la que da valores y cimienta desarrollo inicial. Dice, niños bombardeados, destrucción de la familia. Es el fin. Manual que sirve para adultos abusadores. El tema del manual que mencionaste de la cartilla de derechos sexuales. Cartilla de derechos sexuales. Desde los 9 años. Derecho a la privacidad. Derecho a la privacidad. Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, según la ONU. La doctora Verónica Ramírez, saludo hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Doctora, el concepto de interés superior del niño construido por el Estado es un peligro para los derechos parentales. Es decir, tu padre familia que no apoye todas estas locuras de género tiene riesgo de perder la patria potestad. Y entonces el papá pasa a ser, el Estado pasa a ser el educador. La finalidad de todo es volver a los niños dependientes del Estado. Y créanme que el Estado no le va a hacer cariñitos al niño y el Estado no va a platicar con el niño. El Estado va a utilizar al niño para lo que le sea útil. Punto. Claro, Soy Lausus dice, listos, atendiendo, es obligación conocer estos temas. Quienes no quieran escuchar se convierten en cómplices de las consecuencias. Debemos encontrar tiempo, felicidades. Coincido con Mariana, las que somos mamás y tenemos que trabajar sí o sí, y que hacemos de todo con tal de poder estar supliendo las necesidades del hogar, tenemos que encontrar tiempo. Padres, madres, tenemos que encontrar tiempo, si no es de cantidad, de calidad, para poder platicar todos los días con respecto a su día a día, porque muchas veces no tenemos idea si ellos llegan y se encierran en un cuarto, ¿qué pasa? Hay un artículo que se llama Los niños mueren dentro de sus cuartos, cuando tienen acceso a un internet, a una televisión, a redes sociales y están encerrados en el cuarto sin comer en casa, sin leer con familia, sin tener un estudio bíblico, devocional, un momento de esparcimiento, de compartir, de hacer la comida juntos, de ver una película juntos, sin tener ese contacto. Hay padres de familia que incluso recomiendan al recoger a sus hijos, hacer el esfuerzo por recogerlos y ver su rostro, cómo salen de la escuela. México es el país número 1 con violencia, acoso y bullying escolar, que tiene una serie de casos, más de 3 millones de casos de acoso, violencia, bullying, que han terminado en situaciones fatales, y muchas veces los padres no tienen idea de lo que están padeciendo sus hijos. Esta serie de Netflix de Adolescents es un ejemplo de los miles que viven en México nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y tenemos que estar al pendiente. Estamos a punto de terminar esta mesa redonda, Mariana. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y sobre todo le pido a Dios que bendiga tu labor, que guarde y proteja tu vida, tu trabajo, tus hijas, tu familia, porque los temas que se tocan son temas muy delicados, que pisan callos, pisan intereses, y que hay gente que no le gusta que se hable de ellos, pero sí es parte de muchas veces una responsabilidad civil que tenemos como madres de familia de poder hablar de estos temas y no callar y no ocultar, porque se necesitan hablar. Por último, estamos a punto de cerrar un año 2025, Mariana. ¿Qué te deja este año y cuáles son tus próximos planes para el 2025? ¿Qué me deja este año? Mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Como dijiste tú, de repente tocar callos es muy incómodo para mucha gente, pero yo sé que Diosito siempre está atrás de mí. Yo soy muy católica, muy católica, y yo siempre que tengo dudas, corro al Santísimo. Mis hijas no me encuentran aquí, luego llegan, ¿dónde estás? Y yo, si no les contesto, saben que estoy en el templo, en el Santísimo. Eso me deja un año de muchos aprendizajes, con muchos retos para el siguiente. Y para mí este año me mandó la bendición más grande que yo pudiera tener. Voy a ser abuela el siguiente año. Wow. Entonces,
porque ya sé que es niña, por esa niña que van a ser, yo no me voy a detener. Yo no me voy a detener porque yo no quiero que mi nieta esté sujeta a esto, ni los hijos de nadie, ni los hijos de nadie. Así que voy a seguir levantando la voz, voy a seguir en donde me den espacios hablando del tema y seguirme preparando, porque no queda otra Leida, y todo, como siempre, ponerlo en manos de Dios, porque yo siempre que voy a arrancar un programa, lo alcanzo a ver a Leida, yo siempre me persino y le digo, Señor, que seas tú el que hable y no yo, tú guía mis palabras, y eso va a pasar siempre, eso va a pasar siempre. Si pudiéramos cambiar algo en nuestra realidad, en nuestro México actual, para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿qué cambiaría Mariana Benavides? Sacar al gobierno de Morena. Sacar al gobierno de Morena, pero no porque yo quiera que entre el PRI o el PAN o el PRD, porque son exactamente lo mismo. Necesitas un gobierno de gente, si se pudiera, o sea, que yo mañana dijera, como así, que Diosito dijera, te voy a cumplir un capricho, que tronara los dedos como en esta película, que desaparecieran todos los políticos del país y entrar en vigor un gobierno ciudadano, creo que es lo que nos hace falta. Ciudadanos comprometidos, padres de familia probados y que puedan hacer las cosas correctas. Pues ojo, quienes nos están escuchando, México, muchas veces la gente piensa que ya tocó fondo, pero no. En realidad se puede ir en picada, en caída libre y caer cada vez más abajo. Y solo los ciudadanos conscientes, comprometidos con el presente y el futuro de sus hijos, de sus nietos, van a poder hacer un giro de timón, porque quienes están controlando ahorita el barco, quienes están de capitanes o pilotos, no tienen por qué tener hipotecado el futuro de México si son unos cuantos, si son poquitos. Los millones de mexicanos, los millones de padres de familia que queremos orden, seguridad, justicia, que queremos pues prosperidad, que nuestros connacionales no tengan que saltar el charco, arriesgar su vida, buscar el sueño y buscar la movilidad que aquí no tienen, la calidad de vida que aquí no tienen. Nosotros como mexicanos no tenemos que esperar una solución maruchan que rápido alguien truene los dedos y que ya años de apatía, indiferencia, se conviertan de repente en una varita mágica y que venga un caudillo y que nos prometa ser la esperanza de México, cambiar la realidad. Tenemos que comprometernos a educarnos, a formarnos, a organizarnos en asociaciones civiles. Liberemos México es una asociación civil que desde el 2018 está abonando a eso. Y estas mesas redondas tienen esa finalidad, que podamos ver que no somos los únicos que pensamos así. Yo no tenía el gusto de conocer a Mariana Benavides, la primera vez que tengo una mesa redonda con ella, pero coincido. Y seguro, así ella, con todos los padres que conocen toda la República Mexicana y en América Latina, ha podido coincidir. Tenemos, padres de familia, un proyecto para un mejor país. Queremos un mejor país y nuestros hijos, nuestros nietos merecen un mejor país. No dejarles un harapo y una deuda impagable, insostenible, una cuestión que no disfruten. Entonces, Mariana, yo te agradezco de verdad. Un último mensaje que quieras dejar a nuestro público para podernos despedir. Nada más lo que siempre digo, tanto en mis cursos que doy a los padres de familia, ya les pasaré la información por si hay algún padre interesado, donde les explico cómo funciona la pedagogía paso por paso, pero, señores, no vean el llegar a estar pendientes de sus hijos como una pérdida de tiempo. Inviertan esos minutos en el futuro de sus hijos, se lo merecen y aparte les pueden salvar la vida. Lo digo siempre y lo voy a seguir sosteniendo. Hoy en el México que vivimos, esos minutos dedicados a sus hijos salvan vidas. Muchísimas gracias. Hashtag, a mis hijos los educo yo. Libertad para educar. Liberemos México propone 5 políticas, 5 reformas. Una de ellas es la reforma educativa. Lo necesitamos. México no tendría por qué estar en los últimos lugares de la OCDE, de los exámenes Enlace ni PISA. México podría estar sentado sobre hombros de gigantes, aprendiendo de los mejores cómo se hace educación. Pero te agradezco, Mariana. Tendríamos mucho que platicar. Esperamos que más adelante podamos tener otra mesa redonda. Sigan a Mariana en sus redes sociales, la van a poder encontrar en todas. Yo ya la sigo en todas. Está en Facebook, está en X, está en TikTok, está en YouTube. Búsquenla y van a encontrar contenido de muchísimo valor. Y pues ahora sí que
ahí pueden hacerle más preguntas en sus redes sociales. Y hubo gente que estuvo escribiendo en la caja de comentarios los temas que Mariana estuvo comentando para que los puedan retomar y compartan esta transmisión, porque de eso se trata, que estos ejercicios los escuche cada vez más y más gente, compártanlo para que los padres de familia estemos atentos y nos hagamos responsables de la educación de nuestros hijos. Mariana, te mando un abrazo fuerte hasta Jalisco, que Dios te bendiga a ti, a tus Muchísimas hijos. gracias. Felicidades por tu nieta en camino. Muchísimas gracias y como siempre les digo, estoy a sus órdenes, que se acomoden las agendas y cuenten conmigo sin ningún problema siempre que lo necesiten. Gracias. Nos vemos y hasta la próxima. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Liberemos México, se suscriban a nuestro canal de YouTube y también vean nuestra página web liberemos.mx. Gracias y nos vemos en otra ocasión.